la computadora mexicana Printaform, que pudo llegar a ser una de las grandes mundiales. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Te diré que la empresa Printaform, que era mexicana, la que es mexicana aún hoy en día existe, pero ya no fabrica computadoras, lanzó en su momento una de las computadoras más novedosas de la época. Fue en la década de 1980 cuando hizo temblar a los grandes fabricantes, ojo, mundiales. Todo iba extremadamente bien y de maravillas cuando ocurrió lo impensable. Te diré que esto se debe a una política instaurada por la docena trágica desde el gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo, sobre todo este último, que decidió poner obstáculos y barreras a la industria mexicana. Una de ellas, que era muy promisoria, era la industria de la computación. México era líder, tenía un modelo que hizo temblar a los grandes fabricantes mundiales. Por lo tanto, te diré, esta historia se trata de cómo las computadoras mexicanas, entre ellas Printaform, porque había varios fabricantes, no nada más Printaform, pudieron haberse convertido en las gigantes de la industria, tanto así como las Mac o las IBM actuales. Te diré que también fabricamos el primer procesador en paralelo en el mundo. Se desarrolló en México y eso fue anterior a la fabricación, al ensamble de estas computadoras Printaform. Te diré que en ese momento México estaba listo, preparado y pudiese haber sido una de las grandes potencias de la informática a nivel mundial. Pudiera haber sido no el Silicon Valley, sino el Valle de México, el desarrollador de una tecnología informática y de computación que se perdió por obra del gobierno en turno en ese momento. Te diré que pudieron haberse convertido en gigantes tal y como son actualmente IBM, Mac o Microsoft. Pero las cosas no resultaron bien por una serie de sucesos que pudieron haberse evitado. Todo inicia con la batalla de las computadoras mexicanas contra las IBM y las Mac. El botón mundial de tener una computadora personal en la oficina o en la casa comenzó en la década de 1980. Todas las personas querían tener en su oficina, en su domicilio, una computadora. Primero con la llegada de las PC 5150 de IBM el 12 de agosto de 1981 y después con el lanzamiento de la 128K de Macintosh, lo que ha quedado borrado prácticamente de todos los libros de la historia de la computación, porque recordemos que Apple fabricaba las Macintosh en México, el gobierno les puso obstáculos y tuvo que cerrar las plantas por quiebra financiera incidida, ocasionada y consecuencia de las acciones de nuestro gobierno en ese momento. Se fue Apple de México por culpa de las políticas del gobierno de México y también cerraron los fabricantes mexicanos, entre ellos Printaform. Prácticamente en todos los libros de la historia de la computación debe establecerse que México también participó en sus inicios. México entró en esta batalla con el lanzamiento de la computadora Printaform Caddo Systems, ojo, Caddo Systems, e ingresó a esta guerra por tres razones principales: que las computadoras IBM y Macintosh eran excesivamente caras y las que ofrecía Printaform eran accesibles y eran más económicas, y que Printaform nació fabricando productos de papelería, ya tenía para la década de los 80 experiencia en la fabricación de calculadoras, máquinas de escribir eléctricas, cajas registradoras y otros aparatos cibernéticos. Sin embargo, políticas equivocadas de los mismos gobiernos dieron al traste con esos deseos. Printaform, antes de saber que sorprendió al mundo con su computadora arrastrable, pero la Caddo Systems había sido apenas el primer éxito de Printaform, pues meses después dio un hitazo más fuerte con el lanzamiento en la feria de Estados Unidos de la Printaform Columbia, arrastrable con un monitor de 12 pulgadas. Arrastrable me refiero a que pueda transportarse de un lugar a otro, no es como una laptop que es muy ligera, no, eran como especie de belices grandes, pero las podías transportar de un lugar a otro. Esta computadora, la Printaform Columbia, la cual representó el futuro materializado, pues la gente podía incluso viajar con ella a cualquier parte del mundo, arrastrándola como una maleta y colocándola fácilmente debajo del asiento de un avión. Además de lo novedoso que resultaba, estos equipos Printaform, propiedad del empresario Jorge Espinosa Mireles, ofrecían el plus de vender sus productos muy accesibles, prácticamente en una fracción del precio de los competidores más grandes como eran IBM y Mac. Ahora bien,
Por esta razón, Bill Gates prefirió hacer una alianza con Espinosa Mireles en lugar de meterse a una lucha contra él en México y otras partes del mundo. El acuerdo de Bill Gates-Microsoft era para que las Printaform incluyeran. Por lo tanto, te diré que empresarios de la tecnología indican que fue un gigante caído los esfuerzos de Microsoft, y existe una célebre foto donde el dueño de Printaform está firmando un convenio con Bill Gates, dueño de Microsoft. Eran los momentos en que en ese momento eran de igual a igual, estaban al mismo nivel Microsoft, Bill Gates y Printaform México. Lamentablemente sabemos lo que ocurrió. Llegó un momento en el que los siguientes modelos de computadoras eran distribuidos a través de preventas. La gente dejaba efectivo y cheques hasta por $5,000 para apartar su Printaform, en especial cuando llegó la Printaform Multimedia, en la que incluso ya se podían ver enciclopedias como Encarta y escribir textos con amplia facilidad. Las cosas no podían irle mejor a Printaform hasta que llegó 1992. La razón por la que Printaform se desplomó como gigante de las computadoras en México ocurre que en ese año Jorge Espinosa Mireles fue secuestrado por integrantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, PROCUP, quienes dejaron prácticamente en la bancarrota a él y a su familia. Tras el pago de su rescate, Printaform ya no pudo levantarse, pero no contaban con que en plena recuperación empresarial vendría el Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas de Gortari, que con la apertura para que entrara al país un gran número de marcas tecnológicas extranjeras, especialmente sus grandes competidores IBM y Macintosh, Printaform no tuvo oportunidad. Recordemos que primero fue el secuestro que descapitalizó a la empresa, la dejó prácticamente en bancarrota. Después llega el Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas, deja entrar sin poner un periodo de gracia, sin dar oportunidad a las empresas mexicanas, y es durante esa presidencia que quiebran completamente a Printaform. La marca sigue existiendo hoy en día, pero ahora solamente se dedica a la venta de muebles para oficina. El hombre que hizo grande a Printaform falleció lamentablemente en enero de 2021, sin que nadie reconociera su gran esfuerzo para que México fuera uno de los que dominara el mercado de las computadoras. Recordemos que de igual a igual, Bill Gates y este gran personaje mexicano firmaron un convenio. Pudiera haber sido el Silicon Valley del Valle de México. Lamentablemente, las decisiones de nuestros gobiernos hicieron fracasar muchas de las industrias que pudieran haber sido pioneras y pudieran haber hecho destacar a México a nivel mundial. Como siempre, tu opinión es muy importante, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.